El primer día en Madrid no empezó como Jaime imaginaba. Ni siquiera había soltado las maletas cuando sintió que el aire de la residencia universitaria lo golpeaba con una mezcla de libertad y vértigo. Tenía la sensación de estar asomado a un precipicio, una habitación nueva, una ciudad inmensa y, sobre todo, un desconocido que compartiría con él cada noche durante un año entero. Había rezado por un compañero tranquilo, alguien normal con quien pudiera convivir en paz. Pero la suerte, como siempre, tenía otros planes. La puerta de la habitación 3B se cerró tras él, y el silencio lo envolvió. Había llegado antes de lo previsto, así que aprovechó para instalarse. Ordenó sus cosas con la precisión de quien teme al desorden, apiló los libros de arquitectura y dejó una foto de su familia sobre la mesa. Era su manera de crear control, de ponerle estructura a lo desconocido. Pero cada minuto que pasaba sin que llegara su compañero aumentaba su ansiedad. No sabía si iba a tener que soportar a un fiestero empedernido o a alguien que no abría la boca. El azar decidiría en cualquier momento. Cuando la puerta se abrió, el sonido le recorrió la espalda como un golpe. Se giró y vio a un chico alto, moreno, con una mochila enorme colgando del hombro. Tenía una expresión relajada, casi descarada. Lucas se presentó con una sonrisa segura. Era de Canarias, estudiante de ciencias del deporte, y en cuestión de segundos, convirtió la habitación vacía en un espacio con vida. Dejó su ropa en una silla, encendió el altavoz del móvil y puso una lista de reggaetón suave. Jaime observaba en silencio, desconcertado por la energía que aquel chico desprendía. Parecía que todo en él estaba hecho para llenar el aire, mientras él prefería pasar desapercibido. La convivencia comenzó como una partida de ajedrez. Lucas hablaba sin parar. Jaime respondía con frases cortas. Pero el contraste no tardó en volverse curioso, casi divertido. A la hora de cenar, Lucas le insistió para bajar juntos al comedor del colegio mayor. «Venga, tío, no vas a quedarte aquí encerrado el primer día», dijo con esa confianza natural que desarma. Jaime aceptó, más por no parecer un borde que por ganas. En la mesa, rodeados de desconocidos, Lucas no tardó en conectar con todo el mundo. Contaba anécdotas, se reía alto, presentaba a Jaime como si fueran amigos de toda la vida. «Este es mi compi de habitación, un crack de la arquitectura». Jaime sonrió sorprendido. No estaba acostumbrado a que alguien lo defendiera sin motivo. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, el silencio volvió. Cada uno en su cama, separados por un par de metros y una frontera invisible. Jaime apagó la luz, pero no podía dejar de escuchar el ritmo pausado de la respiración del otro. Le resultaba extraño sentir la presencia de alguien tan cerca. Sin embargo, había algo tranquilizador en esa cadencia, como si el ruido de Lucas llenara un vacío que no sabía que tenía. Los días siguientes definieron su dinámica. Lucas madrugaba para entrenar y volvía con la piel aún húmeda del esfuerzo. Jaime estudiaba durante horas, obsesionado con los planos y las maquetas. Aún así, poco a poco, sus rutinas empezaron a mezclarse. Lucas se quedaba a veces a su lado mientras dibujaba, haciendo comentarios sobre las líneas o los colores. «Tienes mano firme, tío. Eso no se enseña», le dijo un día, con tono sincero. Jaime se sintió ridículamente orgulloso. Nadie había dicho algo así sobre su trabajo. Una tarde, la residencia entera se quedó sin luz. Algunos se quejaron, otros salieron al pasillo, pero Lucas apareció en la puerta con 2 linternas y una sonrisa. Hora de improvisar. Pasaron la noche hablando, iluminados solo por la luz amarilla que rebotaba en las paredes. Lucas contó que había dejado a su novia al mudarse a Madrid. Dijo que necesitaba tiempo para centrarse en él, para no vivir dependiendo de nadie. Jaime no supo qué responder. Solo lo escuchó, notando cómo su tono bajaba, más íntimo, más real. Aquella confesión lo humanizó. Ya no era solo el chico popular, era alguien que también buscaba su lugar. A partir de esa noche, algo cambió. Lucas empezó a invitarlo a salir más,
a tomar algo con sus amigos o simplemente a dar una vuelta por el barrio. Al principio, Jaime se excusaba. Luego, sin darse cuenta, empezó a aceptar. Descubrió que con Lucas todo parecía más fácil. Pedir una caña, reírse de un error, improvisar. En una de esas salidas, durante una fiesta en el piso de un grupo de Erasmus, un tipo borracho hizo un comentario desagradable sobre su forma de hablar pausada, insinuando que era demasiado fino. Jaime se quedó helado. Lucas no lo dudó. Se giró, lo miró y le dijo con calma: «A ver, colega, cuidar las palabras no te hace menos hombre. Aprende algo». La tensión se disolvió, pero a Jaime le ardían las mejillas. Aquel gesto, tan sencillo, lo marcó más de lo que quiso admitir. Esa misma noche, al volver a la residencia, Lucas le dio una palmada en el hombro. «No te rayes, tío. Hay gente que habla sin pensar». Jaime asintió, pero no consiguió dormir. Sentía algo distinto, algo que no podía poner en palabras. No era solo gratitud, era una mezcla de curiosidad, de calor en el pecho y una especie de temor. Había algo en la forma en que Lucas lo miraba, en su manera de protegerlo sin hacerlo sentir débil, que le removía por dentro. Los días avanzaban y la habitación 3B empezó a parecerles su pequeño refugio. Por las noches, cuando el ruido del pasillo se apagaba, hablaban durante horas. Jaime aprendía detalles que nadie más sabía, que Lucas odiaba la lluvia, que su madre cocinaba el mejor potaje del mundo, que soñaba con jugar en un equipo profesional. A cambio, él le hablaba de su miedo a fallar, de la presión de su familia, de cómo siempre había sentido que debía ser perfecto. Lucas lo escuchaba sin juzgar. A veces se quedaba en silencio y solo asentía, y ese gesto decía más que cualquier palabra. Una madrugada, Jaime se despertó sobresaltado por un ruido. Lucas estaba sentado en su cama, con la cabeza entre las manos. «¿Todo bien?», preguntó. Él asintió, pero su voz tembló. «Soñé con mi padre. No fue buena idea dejar la isla sin hablar con él». Jaime dudó un segundo antes de levantarse. Se acercó despacio y se sentó en el borde de la cama. No dijo nada, solo puso una mano en su espalda. Sintió la tensión de los músculos, el pulso rápido. Lucas no se apartó. «Gracias», murmuró. Fue un instante breve, pero bastó para que el aire se llenara de algo nuevo, una electricidad silenciosa que ninguno de los dos se atrevió a nombrar. Desde esa noche, todo empezó a tener otro peso. Las miradas duraban un poco más, los silencios se llenaban de preguntas. Jaime lo sabía, algo estaba cambiando. Y aunque no entendía del todo qué, una parte de él no quería detenerlo. Jaime no supo en qué momento empezó a esperar el sonido de la llave en la puerta. El regreso de Lucas se había convertido en su señal de calma, una rutina silenciosa que le marcaba el ritmo de los días. A veces, mientras estudiaba, se sorprendía escuchando los pasos en el pasillo, intentando reconocerlos entre el ruido de la residencia. Y cuando por fin oía su voz al otro lado, algo en su pecho se relajaba, como si el mundo recobrara su equilibrio. Una tarde de viernes, Lucas irrumpió en la habitación con una sonrisa enorme. «Nos han metido en el torneo interno de baloncesto, tío. Empiezo los entrenos el lunes». Jaime levantó la vista de sus planos. «Enhorabuena». Lucas se sentó en su cama, aún con la emoción vibrando en el cuerpo. «Vas a venir a verme jugar, ¿no?». Jaime dudó. No era muy de deportes, pero había algo en la forma en que Lucas lo miraba que hacía imposible decirle que no. «Claro». Y esa palabra se le quedó grabada, más por lo que sentía al pronunciarla que por lo que significaba. Los entrenamientos ocuparon las semanas siguientes. Lucas volvía cansado, con la camiseta pegada y los músculos tensos. Jaime intentaba concentrarse en sus estudios, pero su mirada terminaba perdida en los movimientos del otro, en la manera en que se pasaba la toalla por la nuca, en su respiración agitada. Era una atracción silenciosa, imposible de controlar, y, sin embargo, se resistía a admitirla incluso ante sí mismo.
Un viernes por la noche, mientras el resto de la residencia se preparaba para salir, Lucas se quedó en la habitación. No tengo cuerpo para fiesta, me quedo a ver una peli. ¿Te apuntas? Jaime aceptó sin pensarlo. Eligieron una comedia vieja, de esas que ya nadie ve, y la pusieron en su portátil. Al principio mantuvieron la distancia, cada uno en su cama, pero poco a poco la conversación los fue acercando. Se reían de las mismas tonterías, compartían comentarios a media voz, y cuando la batería del portátil se agotó, se quedaron hablando en la oscuridad. Lucas le confesó que no dormía bien desde hacía semanas. Mi madre me pregunta cada día si estoy bien, y no sé qué decirle. Echa de menos al hijo que siempre sonreía, pero yo ya no sé si ese tío existe. Jaime lo escuchó en silencio. Aquella vulnerabilidad lo desarmó. No sabía cómo consolarlo. Solo supo decir, a veces no hay que ser el que todos esperan, solo el que eres. Lucas giró la cabeza y lo miró a través de la penumbra. Suena fácil cuando lo dices tú. Jaime notó que el aire se espesaba entre ellos. No se movió. No se atrevió. Esa misma noche, mientras dormían, Jaime despertó sobresaltado por un murmullo. Lucas hablaba entre sueños. No entendía todas las palabras, pero escuchó claramente su nombre. Jaime, no te vayas. Se quedó inmóvil, el corazón latiendo a un ritmo desbocado. No sabía si reír o temblar. No podía saber si aquello significaba algo o si era solo un eco del sueño. Pero desde esa madrugada, cada mirada compartida tuvo un nuevo peso, una nueva tensión que ninguno de los dos se atrevía a mencionar. Unos días después, Jaime cayó enfermo. Fiebre, tos, dolor de cabeza. Intentó fingir que no era para tanto, pero al anochecer apenas podía mantenerse de pie. Lucas llegó tarde de entrenar y lo encontró envuelto en la manta, pálido. ¿Por qué no me dijiste que estabas así?, preguntó, dejando su mochila en el suelo. No es nada, solo un resfriado. Lucas frunció el ceño y salió de la habitación sin decir más. Minutos después, volvió con una bolsa. Sopa caliente y paracetamol, y no protestes. Le pasó la mano por la frente y sonrió. Estás ardiendo, colega. Jaime quiso bromear, pero la voz se le quebró. Lucas se sentó a su lado, le sostuvo el vaso y esperó a que bebiera. El gesto era simple, pero lo llenó de una ternura imposible de disimular. Podrías estar con tus amigos y estás aquí cuidando de mí, murmuró. No me apetece estar en ningún sitio si tú estás así. La frase se quedó suspendida en el aire, demasiado honesta. Jaime la sintió clavarse dentro, y por primera vez no apartó la mirada. Esa noche no durmieron del todo. Jaime se quedó medio dormido, escuchando el sonido de la respiración de Lucas en la cama de al lado. Cuando despertó, ya amanecía. Lucas estaba sentado junto a su cama, con el móvil en la mano y los ojos cansados. Te has pasado la noche aquí. Lucas encogió los hombros, por si te subía la fiebre. Jaime sonrió sin decir nada, pero por dentro sentía una calma que hacía tiempo no conocía. El lunes, cuando volvió a clases, algo entre ellos había cambiado. Lucas lo buscaba con la mirada incluso en el comedor. Le guardaba sitio, le dejaba el café justo como a él le gustaba. Jaime, que siempre había sido reservado, empezó a abrirse. Hablaban de todo, de sus miedos, de las cosas que no contaban a nadie. Y entre una conversación y otra, los límites se desdibujaban. Una tarde, mientras estudiaban, Lucas se estiró y le rozó el brazo sin querer. Fue un contacto mínimo, pero suficiente para encenderle la piel. Jaime fingió no darle importancia, aunque el pulso le temblaba. Lucas lo notó y sonrió, apenas un segundo. Tranquilo, arquitecto, no muerdo. Esa frase le quedó grabada, medio broma, medio desafío. Esa noche, cuando apagaron las luces, Jaime se dio cuenta de que el silencio ya no era igual. Ahora había algo más entre ellos. No eran solo compañeros, ni solo amigos, y aunque ninguno lo dijera en voz alta,
Ambos sabían que algo los estaba empujando hacia un lugar del que ya no habría vuelta atrás. El día amaneció gris, con una llovizna fina que empapaba el campus y dejaba el aire pesado. Jaime salió de clase con la cabeza llena de fórmulas, pero lo único que le rondaba por dentro era el recuerdo de la noche anterior, cuando Lucas, medio dormido, le había dicho: «Buenas noches, tío», con esa voz ronca que parecía rozarle la piel. Era un gesto insignificante, pero a Jaime le bastaba para perder la concentración durante horas. Aquel sábado, Lucas tenía partido. Jaime no era fan del baloncesto, pero cumplió su promesa y fue al pabellón. Las gradas estaban llenas de estudiantes, la música atronaba y el aire olía a sudor y palomitas. Cuando Lucas salió a la pista, Jaime sintió una punzada extraña de orgullo. Lo vio moverse con una energía feroz, sonreír después de cada punto, saludar con esa naturalidad que lo hacía brillar en cualquier sitio. Y, sin embargo, cuando sus miradas se cruzaron entre la multitud, el tiempo se detuvo. Lucas levantó la mano apenas un segundo, un gesto casi imperceptible, pero suficiente para que Jaime sintiera el calor subirle al rostro. Al terminar el partido, fueron juntos al bar del campus. Lucas estaba eufórico, rodeado de gente. Jaime intentó seguirle el ritmo, pero en medio de la risa colectiva, sintió que ese mundo no era el suyo. Salió a tomar aire. No pasaron ni 2 minutos cuando Lucas apareció a su lado. «No te gusta mucho esto, ¿eh?». Jaime negó. «No es lo mío». Lucas se apoyó junto a él en la barandilla. «Pues a mí no me gusta si tú no estás». Jaime lo miró, sin saber si había escuchado bien. Lucas se encogió de hombros, sonriendo. «No pongas esa cara. Es la verdad». El silencio que siguió fue largo, espeso. Había una tensión eléctrica, un territorio nuevo donde las palabras ya no servían. Lucas rompió el momento con su tono habitual. «Venga, vamos, te invito a una hamburguesa. Has aguantado mi partido, te lo mereces». Jaime aceptó, agradecido por la salida. Pero mientras caminaban bajo la lluvia, los hombros rozándose, supo que nada en su interior estaba tranquilo. Esa noche, de vuelta en la residencia, Lucas puso música baja. Estaban agotados, pero ninguno tenía sueño. Jaime trabajaba en su portátil, Lucas recostado en la cama, lanzando comentarios distraídos. «¿Sabes? Me flipa que seas tan constante. Yo empiezo algo y me distraigo en 5 minutos». Jaime sonrió. «Tú tienes energía para 3 vidas. No hace falta que seas constante». Lucas lo miró un segundo más de la cuenta. «A veces me gustaría tener tu calma». Pasaron unos minutos en silencio. Luego Lucas se levantó, se acercó a la ventana y se quedó mirando la lluvia. «¿Te has fijado?», dijo. «Cada vez que algo importante me pasa aquí, llueve. El día que llegué, el primer entrenamiento, ahora esto». Jaime levantó la vista del portátil. «¿Esto?». Lucas se giró. «Nosotros, esto». Su voz sonaba tranquila, pero había algo debajo, una certeza que asustaba. «No sé qué está pasando, pero me alegra». Jaime no supo qué decir. El corazón le latía tan fuerte que temía que Lucas pudiera oírlo. Se levantó despacio, sin pensar. Cuando estuvo cerca, el ruido de la lluvia era lo único que los separaba. «Lucas». Él sonrió, suave. «¿Qué?». Jaime negó con la cabeza, incapaz de hablar. Lucas dio un paso más, y el aire entre ellos se llenó de algo nuevo, denso y dulce. Pero en ese momento sonó el móvil de Lucas. Era su madre. Él lo miró, dudó y contestó. Su tono cambió por completo, como si hubiera cerrado una puerta invisible. «Sí, mamá, todo bien. Sí, sigo entrenando». Habló un par de minutos con respuestas cortas, hasta que colgó. Se quedó de pie, mirando el suelo. «A veces no sé quién quiere que sea», dijo al fin. «Ni siquiera si puedo ser otra cosa». Jaime entendió que hablaba de más que de baloncesto. Durante los días siguientes,
La distancia entre ellos creció sin que nadie lo dijera. Lucas estaba más callado, más distraído. Jaime intentaba mantener la rutina, pero el silencio pesaba. Hasta que un jueves, después de la cena, Lucas apareció con 2 cervezas. «Ven, vamos a la azotea». Subieron al tejado del edificio, el cielo oscuro sobre Madrid. Se sentaron en el suelo, las piernas colgando sobre la ciudad. Lucas bebió un sorbo largo y habló sin mirar. «Mi padre no sabe que dejé a mi novia, y si supiera lo que me pasa últimamente, creo que me dejaría de hablar». Jaime sintió un nudo en la garganta. «No tienes que explicarle nada». Lucas soltó una risa seca. «Ojalá fuera tan fácil». Luego lo miró directamente. «Tú me has cambiado la cabeza, tío. No sé si para bien o para mal, pero me la has liado». Jaime sostuvo su mirada. «Yo tampoco lo tenía planeado». El viento soplaba frío, pero ninguno se movió. Lucas apoyó la cabeza en su hombro, como si fuera lo más natural del mundo. Jaime se quedó quieto, conteniendo la respiración. El contacto era mínimo, pero suficiente para sentirlo temblar. «A veces pienso que debería alejarme, pero no puedo», murmuró. Jaime giró la cabeza y sus labios rozaron su pelo. No fue un beso, pero fue casi peor, una promesa muda. Cuando bajaron a la habitación, no dijeron nada. Cada uno se metió en su cama, pero el sueño no llegó. En la oscuridad, Lucas susurró: «Gracias por no salir corriendo». Jaime respondió sin dudar: «No tengo a dónde ir». El silencio que siguió fue distinto. Ya no era incómodo. Era el principio de algo que ninguno sabía cómo nombrar. Pero los dos sentían que, una vez empezado, no habría manera de detenerlo. La noche de la fiesta empezó con una promesa de olvido y terminó con una verdad imposible de esconder. Jaime no tenía ganas de ir, pero Lucas insistió. «Va todo el equipo, y esta vez no acepto un no». Al final cedió. El piso estaba lleno, la música alta, las luces parpadeando. Al principio todo fue ruido, risas, vasos que se chocaban. Lucas se movía como siempre, saludando a todos, riendo con naturalidad. Jaime intentó seguirle el ritmo, pero su atención se perdía en los gestos del otro, en la forma en que cada persona parecía buscar su mirada. En un momento, mientras buscaba algo de aire junto a la ventana, lo vio. Lucas hablaba con una chica rubia, muy cerca. Ella reía, le tocaba el brazo, y él sonreía con ese brillo que lo hacía irresistible. Jaime sintió un vuelco, un calor incómodo que subía por el pecho. No era solo celos, era miedo. Miedo de haber imaginado algo que solo existía en su cabeza. Se dio la vuelta, dispuesto a irse, pero escuchó su nombre. Lucas lo llamaba. «¿Dónde vas, tío?» Jaime fingió una sonrisa. «A casa. Mañana tengo clase temprano». Lucas lo miró, serio, y asintió. «Te acompaño». No hubo más palabras. Salieron del piso en silencio, bajaron las escaleras y caminaron por las calles mojadas. Madrid estaba tranquilo, con ese murmullo de sábado que parece ajeno a todo. El camino fue corto, pero la tensión lo hizo eterno. Cuando llegaron a la residencia, Jaime abrió la puerta y dejó que el silencio los envolviera. Lucas se quitó la chaqueta, lo miró un momento y dijo: «¿Qué te pasa?» Jaime no contestó. No quería sonar débil. Lucas insistió: «No me vengas con que estás cansado. Desde la fiesta estabas raro». Jaime soltó el aire. «Nada, solo verte con ella». Se arrepintió en cuanto lo dijo. Pero Lucas no se rió, no se defendió, solo lo observó con una calma extraña. «¿Te molesta?» Jaime no pudo sostener su mirada. «No debería». Lucas dio un paso hacia él. «¿Pero te molesta?» Jaime asintió sin querer. «Sí». El silencio fue tan largo que el zumbido del fluorescente se volvió insoportable. Lucas habló por fin, en voz baja. «No fue nada. Lo sabes, ¿no?» Jaime levantó la vista y lo vio más cerca de lo que pensaba. «Lucas, yo no sé qué somos».
Yo tampoco. Pero no puedo seguir fingiendo que no pasa nada. Lucas se acercó un paso más. Estaban a medio metro. Entonces deja de fingir. No supo quién se movió primero, pero de pronto el espacio entre ellos desapareció. El beso llegó como un impulso contenido demasiado tiempo. No fue suave, fue urgente, torpe, casi tembloroso. Jaime sintió el calor del cuerpo del otro, el peso de meses de miradas guardadas, de palabras que nunca se dijeron. Cuando se separaron, respiraban agitados. Lucas apoyó la frente en la suya. «Joder», murmuró. «Esto no puede estar mal, ¿verdad?» Jaime negó con un hilo de voz. «No si se siente así». Esa noche no durmieron, no porque pasara nada más, sino porque no podían dejar de hablar. Sentados en el suelo, espalda contra la cama, se contaron verdades que nunca habían dicho. Lucas habló de la presión de su familia, de su miedo a decepcionar a su padre, que lo veía como el futuro atleta de la casa. Jaime le contó cómo siempre se había escondido detrás de sus estudios, cómo nunca había permitido que nadie lo conociera del todo. Hubo momentos de silencio que decían más que cualquier confesión. En uno de ellos, Lucas le tomó la mano sin pensarlo. «Me da miedo todo esto», dijo. Jaime apretó sus dedos. «A mí también». Lucas lo miró, serio, sin soltarlo. «Pero si salto, quiero que sea contigo». El amanecer los encontró despiertos, con la habitación bañada en una luz pálida. Jaime pensó en lo absurdo y hermoso de todo aquello. Dos chicos en una residencia universitaria, intentando entender algo que ni los libros ni la experiencia podían explicar. Lucas se levantó, se acercó a la ventana y miró el cielo. «Mañana todo seguirá igual, ¿verdad?», preguntó sin girarse. Jaime se levantó también y se colocó a su lado. «Nada sigue igual después de esto». Lucas lo miró entonces, y esa vez su sonrisa fue distinta, tranquila. «No sé qué vendrá, pero no pienso esconderme». Jaime sonrió también. «Eso ya es un comienzo». Esa mañana, antes de salir al entrenamiento, Lucas se detuvo en la puerta. «Oye, arquitecto». Jaime levantó la vista del escritorio. «¿Qué?» Lucas dudó un segundo. «No le digas a nadie lo de anoche». Jaime asintió. «Tranquilo». Lucas sonrió, como si al decirlo se quitara un peso de encima. Pero cuando se fue, Jaime se dio cuenta de que no había sido una petición de miedo. Era una promesa muda de que, algún día, podrían decirlo sin tener que esconderse. El final del curso llegó antes de que se dieran cuenta. Junio trajo calor, exámenes y esa sensación de cuenta atrás que lo impregnaba todo. La habitación 3B olía a café y a nervios. Jaime repasaba apuntes hasta tarde, mientras Lucas iba y venía entre entrenamientos y prácticas. Vivían en una burbuja frágil, una rutina hecha de gestos pequeños, un café dejado en la mesa, una sonrisa al cruzar miradas, una mano que se rozaba sin motivo. No hablaban de lo que eran. No hacía falta. Lo sabían en el silencio, en la forma en que se buscaban sin pensarlo. Una noche, después de un partido, Lucas llegó agotado. Se dejó caer en la cama sin siquiera quitarse las zapatillas. Jaime estaba dibujando, pero lo miró y supo que algo no iba bien. «¿Qué ha pasado?», preguntó. Lucas suspiró. «El entrenador dice que si quiero mantener la beca, tengo que quedarme todo el verano, entrenar con el equipo senior». Jaime asintió despacio. «Eso es bueno, ¿no?». Lucas lo miró. «Sí, pero tú te vas a Valencia en 2 semanas». El silencio cayó entre ellos como una pared. Jaime cerró el cuaderno. «Podemos vernos después del verano». Lucas sonrió, sin convicción. «Claro». Pero sus ojos decían otra cosa. Durante los días siguientes, todo pareció normal, pero no lo era. Las risas sonaban forzadas, las conversaciones cortas. El peso de la despedida se colaba en cada gesto. Una tarde, mientras doblaban la ropa, Lucas rompió el silencio.
No sé si podré hacerlo. Jaime lo miró, sin entender. ¿El entrenamiento? Lucas negó. Esto, nosotros. Fingir que no me importa. Jaime sintió un golpe seco en el pecho. ¿Y quién dice que tienes que fingir? Lucas se pasó la mano por el pelo, frustrado. Porque mi familia no entendería. Porque en el equipo no puedo ir de la mano contigo. Porque no sé si tengo la fuerza para vivirlo a escondidas. Jaime lo escuchó sin moverse. Entonces no lo vivas escondido, pero no te niegues algo solo por miedo. Esa noche no hablaron más. Cada uno se refugió en su cama, mirando el techo, escuchando la respiración del otro. Hasta que, a medianoche, Lucas se levantó, se acercó despacio, se sentó al borde de la cama de Jaime y susurró: «No quiero que te vayas sin saberlo». Jaime giró la cabeza, somnoliento. ¿Saber qué? Lucas le acarició la mejilla, con los dedos temblando. «Que te quiero, joder, que no sé cómo pasó, pero me pasa». Jaime sintió un nudo en la garganta. No contestó. Solo lo abrazó, apretándolo con fuerza. Permanecieron así largo rato, respirando en sincronía, hasta que la tensión se disolvió en calma. Lucas apoyó la cabeza en su pecho. «Tengo miedo». Jaime lo sostuvo más fuerte. «Yo también, pero si saltamos, lo hacemos juntos». Pasaron los días siguientes como si el tiempo no contara. Cada momento era un intento de guardar recuerdos. Desayunos lentos, paseos por el retiro, tardes enteras tumbados en el césped hablando de nada. No planearon el futuro, simplemente lo vivieron. Hasta que llegó el último día. La habitación 3B estaba medio vacía. Las paredes desnudas, las cajas apiladas, las camas sin sábanas. Jaime guardaba los últimos libros cuando Lucas entró. «Ya está todo listo». Jaime asintió, evitando su mirada. Lucas se acercó, lo tomó de la mano y lo obligó a mirarlo. «No quiero que esto se acabe aquí». Jaime tragó saliva. «Entonces no lo dejes acabar». Lucas sonrió, esa sonrisa suya que siempre mezclaba calma y miedo. «Vendré a Valencia en agosto. Mi madre quiere conocer la paella auténtica. Y yo quiero conocer a ese perro tuyo con nombre raro». Jaime rió entre lágrimas. «Tostón te va a adorar». Cuando bajaron al pasillo con las maletas, el corazón de Jaime pesaba más que el equipaje. En la puerta, Lucas lo detuvo. «Gracias por hacerme saltar». Jaime lo miró, con los ojos húmedos. «Gracias por esperarme cuando caí». Se abrazaron sin palabras, con esa intensidad que solo tienen las despedidas que importan. Jaime caminó hacia la salida, sin mirar atrás. Sabía que si lo hacía, no podría irse. Pero cuando el taxi arrancó y la residencia quedó atrás, algo dentro de él se encendió. No era tristeza, era certeza. Sabía que aquel verano sería largo, pero también sabía que, de algún modo, Lucas estaría allí. En su cabeza, en su pecho, en esa parte de sí que ya no le pertenecía solo a él. La habitación 3B volvió a quedar vacía. Las camas frías, las paredes silenciosas. Pero en ese espacio que había sido testigo de tantas dudas y descubrimientos, quedó algo invisible. La historia de dos chicos que aprendieron que el amor no siempre grita, a veces simplemente respira, callado, en la oscuridad. Y cuando el sol de junio se coló por la ventana, la luz iluminó el lugar donde todo empezó. Como si incluso la ciudad supiera que nada, después de ellos, volvería a ser igual.